Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Espelatacunga, de la carrera de Electrónica e Instrumentación de la materia de Instrumentación Industrial 2. A continuación, les vamos a presentar la simulación de un calibrador que permita medir presión y a su vez medir y generar corriente. Los integrantes son Byron Paste y Jenny Segovia. Bueno, nosotros para realizar la simulación de este calibrador utilizamos el software de Proteus. Como primer paso, nosotros realizamos la simulación de un transmisor de presión, para lo cual utilizamos el sensor MPX 4250, que nos permite medir en un rango de 0 a 250 kilopascales o también de 0 a 36.26 psi. Bueno, este sensor a su salida nos entrega un voltaje que va desde 0.2 a 4.9 voltios, los cuales acondicionamos de 1 a 5 voltios. Es decir, 0.2 va a ser 1 voltio y 4.9 va a ser 5 voltios. Luego de esto nosotros acondicionamos para obtener una corriente de 4 a 20 miliamperios. Es decir, 1 voltio va a ser 4 miliamperios y 5 voltios va a ser 20 miliamperios. Como sabemos, un transmisor de presión a su salida entrega una corriente estandarizada de 4 a 20 miliamperios. Como este calibrador también permite medir corriente, como siguiente paso lo que hicimos fue simular una fuente de corriente, la cual va a simular de 0 a 20 miliamperios. Para esto usamos un potenciómetro que va desde 0 a 100%, permitiéndonos variar. Es decir, cuando sea 0% va a ser 0 miliamperios y cuando sea 100% va a ser 20 miliamperios. Esto es lo que obtenemos a la salida. Después el siguiente paso que hicimos nosotros fue simular el calibrador, que en este caso será simulado por un Arduino. Bueno, en la entrada analógica 0 tenemos la entrada de presión. Como sabemos, anteriormente ya les dije que teníamos una salida de 420 miliamperios, pero el Arduino no mide corriente. Así que lo que hacemos es pasar esa medida de corriente de 4 a 20 miliamperios pasamos a voltaje, que en este caso es de 1 a 5 voltios. De igual manera hicimos para la medición de corriente, que teníamos de 0 a una salida de 0 a 20 miliamperios. Ahora vamos a pasar un equivalente de 1 a 5 voltios, dándonos 0 miliamperios, 1 voltio y 20 miliamperios, 5 voltios, el cual su salida de voltaje va a estar conectado al pin analógico 1 del Arduino. En el Arduino se hacen los diferentes cálculos y como podemos observar, ahí ya tenemos la medición de presión y de corriente. Como ya se había mencionado anteriormente, este calibrador también posee la función de generar corriente, para lo cual nosotros tomamos la salida del pin 6 del Arduino y la pasamos hacia un filtro pasabajos, ya que como sabemos el Arduino nos entrega una salida de frecuencia en PWM. Y lo que nosotros hicimos a través del filtro pasabajo es pasarla a una señal digital de 1 a 5 voltios, para luego transformar esta señal de 1 a 5 voltios a una señal de 0 a 20 miliamperios, dándonos así la función de generar corriente de 0 hasta 20 miliamperios. Para la comunicación con la TFT, para este caso utilizamos la tarjeta Nextion, utilizamos los puertos 0 y 1 del Arduino, los cuales mediante comunicación serial se van a comunicar con la tarjeta antes mencionada. A continuación, antes de mostrarles la funcionalidad de nuestro proyecto, vamos a explicar acerca de Nextion. Nextion es un HMI que nos permite crear GUIs de forma fácil y rápida. Mediante este
este software que se llama Nextion Editor. Entonces, Nextion Editor tiene cajas, toolbooks, que nos permiten, mediante componentes, arrastrar y soltar, por ejemplo, aquí, gráficas, botones, textos y controles hacia el sitio de trabajo. También nos permiten crear páginas. Entonces vamos a abrir ahorita nuestro calibrador, nuestro proyecto calibrador. Entonces nosotros mediante en device podemos observar que hay diferentes tipos de pantallas, como por ejemplo nosotros utilizamos la básica y del modelo detallado en el apartado de color rojo. Ya, después de haber seleccionado el tipo de pantalla que vamos a usar, nosotros lo que hacemos es añadir imágenes mediante este apartado, donde nosotros podemos insertar imágenes de formato PNG. Entonces, asimismo, tiene para formar varios números de páginas. Entonces, aquí tenemos varias páginas que son por medición, fuente y fondo de pantalla. Entonces, en medición nosotros hemos añadido arrastrando desde acá cajas de números, por ejemplo, presión, PCI y corriente de lazo en la que va a recibir. Entonces, hay incluso un botón. Estas se les da funcionalidades de acuerdo a los atributos que tienen. Por ejemplo, el ID. Por ejemplo, el ID de presión es el número 4 con el que se va a identificar en Arduino. De igual manera, los botones se les da funcionalidades. Por ejemplo, al presionar un evento, el touch se va a cambiar de página a la página fuente. Entonces, en la página fuente tenemos de igual forma un botón de medición que también se va a cambiar de acuerdo al si presionamos touch, se va a cambiar a la página medición, a esta página. Y por último solo tenemos una imagen que sería el fondo de pantalla que se le va a añadir de acuerdo a cuando pase un determinado tiempo. Eso se le realiza con, con el timer. Se le pone un tiempo, si es que nadie realiza movimiento, entonces lo que hace, aquí está el timer, cuando nadie realiza movimiento, lo que hace es volver a la pantalla de inicio y, y ahora vamos a proceder con la parte de funcionalidad. Tenemos cargado nuestro proyecto. Entonces lo vamos a... Este tipo de pantalla se conecta mediante puerto serial TTL de 5 voltios de transmisión y recepción, como se puede observar aquí. Tenemos conectado nuestro puerto DB9 mediante con pin, puertos seriales. La conexión se realiza como simulación, transmisor con transmisor, receptor con receptor, y en cambio si fuera una pantalla real sería al revés. Entonces procedemos a realizar, bueno, como pueden observar, nuestro programa de Proteus ya está corriendo. Entonces lo que yo voy a hacer es simular en nuestro programa. Aquí se encuentra el apartado de simulación. Si nosotros queremos subir este programa a una pantalla real, lo hacemos mediante Upload. Entonces nosotros procedemos a la simulación. Nuestro programa se cargó. Ya. Vamos a este apartado y como pueden observar el COM1 del puerto serial virtual está conectado a la pantalla. Entonces presionamos Start y, y empieza a obtener los valores que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, en el transmisor, el valor del transmisor está ahorita en 49 y como pueden observar está en 49 kilopascales. Este sensor nos mide desde 0 hasta 250 kilopascales y desde 0 hasta 36.26 P6. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a variarlo hasta el valor mínimo, que nos debería dar 0 y 4 miliamperios en el lazo de control. Lo bajamos. Como pueden observar, llegamos a 0. Entonces nos muestra 0
kilopascales y 0 PSI, y el lazo de control corriente, el valor mínimo es de 4 miliamperios. Como pueden observar, el funcionamiento es correcto. Vamos a subir en algunos valores intermedios y llegar hacia el valor máximo. Por ejemplo, dejémosle en un valor de 11. Como pueden observar, es 11.5, exactamente en kilopascales desde el sensor. Ahora dejemos en otro valor intermedio. Por ejemplo, el 37.2, como pueden observar, y su equivalencia en PSI. Ahora variemos un poquito más y subamos. 91 podemos observar en ese caso. Seguimos subiendo. Tenemos 100. 101. 101.2, valor exacto. Seguimos subiendo. Tenemos el valor de 136 valores exactos. Seguimos subiendo hasta llegar al valor máximo, que sería en este caso 250. Entonces hemos llegado al valor máximo, que es 250. Como pueden observar, su aproximación es casi perfecta. Y en su valor en PSI es de 36.3. Y ahora vamos a proceder a probar nuestra fuente de corriente. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos ahorita 12, está entregando 12 miliamperios, y se observa que nos entregan 12 miliamperios. Entonces nosotros vamos a variar. Entonces pongamos el valor, un valor de 4 miliamperios, y se observa que a la salida nos entrega 4.2 miliamperios. Entonces seguimos subiendo a un aproximado de 18 y 20. A 20 subamos el valor máximo. Ya, se puede observar que tenemos 20 miliamperios y a la salida tenemos 20 miliamperios. Y de igual forma algún valor intermedio. 14, 11. Y a la salida nos muestra 11.8. Valores exactos. Lo único que nos falta probar es la fuente de corriente interna entonces al momento está marcando que está generando 4 milivoltios. Entonces vamos y observamos a la salida y efectivamente tenemos 4 miliamperios a la salida, generada desde el Arduino hacia la salida, 4 miliamperios. Ahora podemos, mediante este botón, nosotros podemos cambiarle. Por ejemplo, pongamos un valor intermedio de 14, por ejemplo. Entonces a la salida del Arduino nos va a marcar 13.9, que equivaldría a 14. Valores exactos. Entonces ahora pongámosle el valor máximo, que sería 20. Y se puede observar que a la salida nos da un valor de 19.9, equivalente a 20, valores extremadamente exactos. Entonces, con estas pruebas nosotros concluiríamos lo que es nuestro proyecto. Gracias por su atención.